Bien, queridos, vamos a compartir la palabra. Está ahí en 2 de Corintios 4:13. 2 de Corintios 4:13. ¿Usted me cree que voy a tratar de ser corto? No, entonces no le voy a decir nada, ¿ve? No importa, a lo antiguo le ponemos vela. Los niños van, María Isabel, ¿está? Pasaron ya, ¿no es cierto? No, los niños más pequeños van a pasar, ¿sí? ¿Ah? ¿No? Bueno, los que estén pueden pasar porque en estos tiempos así, normalmente los hospitales dicen, o los médicos, no busquen lugares donde hay mucha gente, estése en sus casas y todo lo demás. Vamos a la palabra del Señor. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿perdón? 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también hemos creído, por lo cual también hablamos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, reconociendo que eres tú el que viene a hablar directamente a nuestros corazones a través de tu Espíritu. Yo ruego en el nombre de Jesús que puedas traer mayor palabra de las que nosotros podemos expresar, puedas traer una revelación clara a nuestros corazones, que podamos realmente aprender, ser instruidos, capacitados por tu palabra, y ella produzca en nosotros un cambio radical en nuestras vidas y ser realmente una influencia en medio de nuestra sociedad. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo le puse por tema acá, dime lo que hablas y te diré lo que crees. Dime lo que hablas y te diré lo que crees. Yo encuentro que una de las cosas más difíciles para el ser humano es el hablar. Aunque pareciera que es súper fácil hablar, ¿no es cierto? Porque desde que empezamos de pequeño y nos enseñaron a juntar las letras, a combinar las letras, comenzaron a producir palabras en nosotros. Y después comenzamos a leer todo lo que veíamos cuando éramos pequeños. Yo me recuerdo cuando íbamos en el auto con mi esposa y mis hijos, ellos cuando empezaron a aprender a leer, por todas partes, mira papá, ahí dice tanto, mira papá, acá dice, y ya nos tenían así la cabeza porque a cada rato ellos estaban expresándonos todas las cosas porque habían aprendido a hablar. Pero la verdad es que cuando nosotros vamos creciendo, nos damos cuenta de que no hemos aprendido a hablar. Hemos aprendido a pronunciar palabras, pero hablar correctamente no lo hemos aprendido muy fácil. Porque si entendiéramos que cada palabra que sale de nuestra boca, así como la palabra de Dios, recuerde que hay un verso del Señor que dice en Isaías 55:11, que así que toda palabra que salga de mi boca no vuelve a mí vacía, dice la palabra, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O sea, toda palabra que sale de la boca de Dios no va a volver a Él vacía, va a cumplir su propósito, y la palabra dice que no solo cumple su propósito, sino que va a ser prosperada. Y esta palabra prosperada tiene que ver, va a ser útil para aquel que la oye, va a producir un bien para aquel que la oye. Cada palabra que salga de nuestra boca tiene una intencionalidad. Nosotros tenemos la imagen de Dios sobre nosotros. Tenemos la imagen de Dios sobre nuestras vidas. Por lo tanto, toda palabra que salga de nuestra boca tiene una intención. Va a generar algo en el corazón de la que los oyen y también en la de nosotros. Siempre, toda palabra que salga de nuestra boca va a estar produciendo cosas en nuestras vidas. Usted recuerde algo, las palabras producen imágenes en nuestras vidas. Cuando usted habla una palabra, va a producir una imagen inmediatamente en nuestra mente. Y eso va a producir una idea. Y este conjunto de ideas va a ir produciendo una ideología.
Y la ideología va a determinar tu comportamiento, va a determinar tu conducta, va a determinar tu forma de proceder, porque estás generando ideas en tu cabeza a través de las palabras que nosotros vamos pronunciando. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes gato negro, sin duda que ninguno de ustedes va a pensar en un caballo blanco, sino que va a traer a la memoria a lo más una botella, ¿no es cierto? Pero lo que usted va a traer a su memoria va a ser un gato negro, porque las palabras que nosotros pronunciamos va a ir generando una imagen, y esa imagen van generando ideas en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y esas ideas van generando ideologías tremendamente fuertes en nuestras vidas y va provocando en nosotros un accionar. Por eso es que digo, no es fácil hablar. No es fácil hablar, hermanos. De repente vemos toda la gente hablando un montón de cosas, pero debiéramos tener cuidado lo que estamos hablando. Porque las palabras están marcando el corazón de la gente. Las palabras están de alguna manera formando conductas. Las palabras están produciendo un acto en el corazón de las personas. Cuando son chicos y usted le está diciendo constantemente, eres un tonto, no sirves para nada, eres aquí y allá, lo que tú estás haciendo en el corazón de esa persona es que la estás limitando, estás afectando su autoestima de una manera increíble. Por eso digo, no es fácil hablar. Podemos pronunciar palabras, podemos generar frases e incluso generar un diálogo, pero no es fácil hablar, porque muchas de nuestras palabras lo que han provocado es un daño profundo en el corazón de la gente, o han provocado un gran beneficio en el corazón de la gente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos hablando, con las imágenes que estamos produciendo en el corazón de la gente. Por eso es tan importante que aprendamos a hablar de acuerdo al reino de Dios. Por eso es tan importante hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es tan importante establecer y declarar la palabra de Dios. Porque esa palabra es la que va a ir formando en nosotros un carácter diferente, va a ir levantando nuestra autoestima, va a ir generando actitudes en nosotros que van a contribuir a nuestra sociedad y vamos de alguna manera, como decíamos en el Congreso, ¿no es cierto?, vamos a ir afectando esta cultura, esta sociedad para ir colocando una contracultura que es la cultura del reino de Dios. Pero tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender, mire, hay ejemplos tan claros. De repente estamos en un almacén, en un negocio comprando y comenzamos a hablar con la persona que está ahí y ella empieza, hoy que está difícil la vida, está complicada la vida, está todo como oscuro, como negro, no hay como esperanza, y usted le sigue el mismo cuento a ella y le dice, sí, tienes razón, está todo mal, qué sé yo. En vez de traer un mensaje, en vez de traer una palabra de reino, usted simplemente va a seguir el mismo hablar que tiene ella. Lo que estamos produciendo es que estamos reafirmando un pensamiento pesimista en el corazón de esa persona, en vez de traer esperanza en ese corazón. Dice la palabra que para nosotros hay esperanza para nuestro porvenir. Por lo tanto, tenemos que hablar con optimismo, tenemos que hablar a través de la palabra de Dios. Pero si usted se pusiera a grabar todas las conversaciones que tuvo en el día, usted podría hacer ese experimento, sería entretenido, ¿eh? Que pudiéramos tener una grabadora y que nos grabe todo lo que hablamos en el día y después detenernos a escuchar todas las palabras que salieron de nuestra boca. ¿Cuántas de esas tienen que ver con reino? ¿Cuántas de esas tienen que ver con nuestra realidad como cristianos? ¿Y cuántas tienen que ver con este espíritu de pesimismo, con esta realidad que la sociedad cada día nos va sumergiendo y metiendo? Por eso es que muchas veces nuestras vidas, en ocasiones no podemos como salir hacia adelante porque nosotros mismos nos estamos bombardeando con palabras inapropiadas, inadecuadas.
palabras que no tienen contribución alguna a nuestro corazón. Tenemos que preocuparnos, porque dentro del reino tenemos un solo lenguaje, y es el lenguaje de la fe. Por eso es que Jesucristo le dice a los judíos: ustedes no entienden lo que yo digo, porque no escuchan mis palabras. Uno podría pensar: la gente que estaba alrededor era sorda. No son sordos. Lo que pasa es que para oír la palabra de Dios tiene que haber un medio, y ese medio es la fe. Tú no puedes leer la palabra de Dios. Tú puedes entender intelectualmente muchas cosas de la palabra. Incluso puedes desarrollar sermones si tú quieres a través del intelectualismo humano. Puedes hacerlo, pero no va a germinar algo en tu corazón si no lo estás consumiendo a través de una fe que Dios mismo la ha plantado, porque usted recuerde que la fe es un don de Dios, no es de nosotros. Dios lo ha colocado en nuestras vidas para que nosotros podamos entender, comprender lo que Él está hablando, lo que Él está diciendo. Por eso es que Jesús le decía: ustedes no entienden lo que estoy hablando, porque no oyen mis palabras. Porque para oír las palabras de Dios tiene que estar este codificador que se llama fe. Porque ese codificador va a permitir que esa palabra pueda caer y entenderse en nuestros corazones. Por eso es importante, escúchese cómo habla. Y ahí usted va a entender junto conmigo: no es fácil hablar. Porque muchas veces somos arrastrados por la presión del medio. Somos arrastrados por la gente, por la sociedad. Somos arrastrados por diferentes motivos para estar hablando cosas que no debiéramos hablar. Ahora, no estoy diciendo que desconozcamos nuestra realidad. Por favor, no hago eso. Reconozco mi realidad, pero por sobre mi realidad hay una verdad. Y esa es la verdad que yo debo estar declarando. Esa es la verdad que debe ocuparme en mi corazón. Y mi lengua debe estar pronunciando la palabra de Dios. Yo creo que hay una realidad, pero esa realidad no está por sobre la verdad. Porque la verdad es la que me controla. La verdad es la que me dirige. Yo no puedo estar viviendo una fe situacional. Mi fe no puede ser de acuerdo al tiempo que esté viviendo. Mi fe no puede ser una fe que esté determinada por las situaciones o por las dificultades que pueda estar pasando. Mi fe es una fe en todo momento. Y ahí tiene que ver entonces con lo que yo estoy hablando. Cómo ir entonces creando imágenes correctas en la mente de la gente que nos está oyendo. Usted al momento de escucharme, usted está pensando, usted está analizando, al menos espero eso. Usted está ahí, ¿no es cierto?, confrontando esa palabra y meditándola. Usted está creando entonces imágenes. Como yo les dije, van creando ideas. Y esas ideas van creando, ¿no es cierto?, una ideología. Y la ideología, ¿sabe lo que hace? Levanta una fortaleza en tu vida. Tu ideología, porque tú te escondes en esa ideología. Tú te escondes en ese pensamiento. Tú te escondes en esa realidad. Y entonces levantas una fortaleza. Y esa fortaleza lo que permite es que te permite esconderte en ese lugar. Te escondes, te refugias de alguna manera, pero de mala forma. Te escondes a través de esa ideología que tú vas desarrollando en tu vida por las palabras que has escuchado, por las vivencias que has tenido, por las experiencias que has tenido. Y entonces tú vas conformando algo en tu corazón. Una vez una hermana me decía: pastor, no me pida a mí que yo ame a mis hermanos. Y yo, pero no, yo no te pido nada. Es la palabra la que demanda. No me pida eso, pastor. Yo amo a Dios, pero no amo a mis hermanos. Yo dije, pero ¿cómo esto? O sea, es como el perro sin su árbol, ¿me entiendes? Una cosa así, o sea, no puede, va combinado, ¿me entiendes? El chancho sin su barro, ahí, claro, no puede ser. Yo dije, no puede ser, no se puede producir esa dicotomía, esa separación. Entonces, ¿por qué? Porque ella comenzó a levantar una fortaleza por las experiencias que ella tuvo. Ella tuvo experiencias amargas con algunos hermanos que dañaron su corazón. Entonces, ¿qué hace ella? Levanta una fortaleza y comienza a hablar. Desde esa fortaleza comienza a hablar palabras incorrectas.
sembrando en otros esta odiosidad en su corazón. Entonces la fortaleza lo único que hace es permitirnos escondernos, sumergirnos en realidades inhóspitas que no corresponden, en situaciones que no tienen validez en el reino de Dios. Esas fortalezas hay que romperlas. Por eso es que la palabra dice en 2 Corintios 10, 4 al 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El pensamiento se manifiesta a través de palabras. Los pensamientos se manifiestan a través de actos. Los pensamientos se manifiestan a través de nuestras actitudes. Yo voy a saber lo que tú estás pensando cuando lo hablas y cuando te mueves. Antes simplemente Dios lo sabe, nadie más. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta de acuerdo a la reacción, de acuerdo a las palabras que tienes. Por eso es tan importante cómo hables, porque de acuerdo a cómo tú hablas es lo que tú estás creyendo. Porque es fácil decir, yo creo en Dios, pero cuando vivimos una situación difícil, puedo seguir diciendo, creo en Dios. El problema es que en el momento de la crisis, nuestro lenguaje comienza a cambiar y comenzamos a quejarnos, comenzamos a hablar palabras que no corresponden y no contribuyen a la salida que podamos tener en el Señor. Mire lo que dice Job 37:19. Me pareció un verso potente, muy potente. Dice, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Escuchó? Se lo repito. 37:19, Job 37:19. Muéstranos qué le hemos de decir, o sea, que hablemos. Muéstranos qué tenemos que hablar. ¿Ah? Porque nosotros, dice, no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Se da cuenta? O sea, por causa de las tinieblas, por causa de esos pensamientos erróneos, por causa de aquellas ideologías que tenemos en nuestra mente, no sabemos qué hablar. No podemos hablar correctamente. Porque las tinieblas, y no hablo solamente de tinieblas, ¡ay, el diablo! No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tinieblas en cuanto a nuestro lenguaje y pensamientos. ¿Ah? Dice él, muéstranos qué hablar. Porque no podemos ordenar nuestras ideas. Y muchas veces nos pasa porque estamos en un proceso de transformación. Y en este proceso de transformación tenemos que comenzar cambiando nuestra manera de pensar. Porque yo les dije la otra vez, nuestra manera de pensar habla a la boca. Lo que está aquí sale a la boca. Por lo tanto, si nosotros no cambiamos eso, jamás podremos cambiar estas palabras que debemos estar mencionando constantemente. Claro. Debemos aprender a hablar. En 1 de Pedro 3, del 10 al 11, dice lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Por lo tanto, mis días buenos, ¿de qué dependen? ¿Alguien puede decirme? ¿Perdón? De hablar. O sea, mis días buenos dependen de las palabras que salgan de mi boca. Si yo comienzo a hablar mal, no puedo esperar días buenos. Si yo comienzo a hablar bajo el lenguaje de este sistema, no puedo pretender que mis días sean buenos. Porque yo debo hablar en confianza a la palabra de Dios. Yo debo hablar lo que Dios piensa de mí. Lo que Dios piensa de mí no tiene nada que ver con lo que yo hoy día estoy viviendo.
Pero muchas veces yo hablo lo que estoy viviendo y no lo que Dios está haciendo en mí. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Normalmente nosotros decimos, oh, pastor, yo no puedo. ¿Por qué dice eso? Porque se ve sus limitaciones. Porque se ve a lo mejor su escasez. Porque ve situaciones que le impiden mirar más allá. Pero ¿qué dice el Señor de usted? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué decimos no puedo? Yo puedo hacerlo, pero por la fuerza de Dios. Yo puedo realizar algo, pero porque Dios lo está diciendo en mí. Entonces yo tengo que comenzar a verme y hablar conforme Él tiene la imagen de mí. El problema es que hablamos bajo la perspectiva que el sistema y la sociedad y el diablo tiene de nosotros. Y no lo que Dios piensa de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo debemos ir cambiando nuestro lenguaje? Mira que la paz tuya, porque muchas veces yo le digo a mi esposa para los años nuevos, por ejemplo, o para las navidades, me dice, amor, ¿qué quieres que te regale? No, amor, yo lo único que pido es paz. Paz, digo yo. Humilde el pastor, ¿eh? Pura paz. Paz nomás, amor. Yo pido paz, nada más. Y él me dice, sí, pero la paz se construye. No es llegar y pedirla. Esto se llama aterriza. Sí, no, está bien, todos queremos paz, pero hay que trabajar por la paz, pues. ¿Me entiendes? Y hay que seguirla. ¿Y cómo yo logro paz? Hablando bien. Porque si yo quiero días buenos, voy a hablar bien. Y eso me va a traer paz. Porque voy a estar en un equilibrio con el lenguaje de Dios y el lenguaje mío. Vamos a estar sintonizados. Va a haber una retroalimentación. Hay un emisor, un receptor, hay un diálogo que es, ¿no es cierto?, el lenguaje para que se produzca una retroalimentación. Pero tiene que haber palabras que apoyen la realidad de poder lograr la paz. Muchas cosas que nos suceden están estrechamente ligadas a lo que estamos hablando. Muchas cosas de las que nos están pasando, el problema es porque hablamos cosas. Mira, Job dijo así, lo que temía me vino. Entonces uno puede pensar, seguramente él lo pensó. No, él lo hablaba. Porque él se levantaba toda mañana para levantar ofrenda por sus hijos, por el temor de que les pasara algo, porque ellos estaban, ¿no es cierto?, en sus fiestas. O sea, él constantemente habló algo que le vino. Porque él comenzó como a producir eso. Tus palabras van produciendo. No, es que me va a ir mal. No, es que me va a ir mal. No, es que te va a ir mal. Es como aquel que va a pedir la guitarra, ¿no es cierto? No, es que no me la va a prestar. No, es que esto. No, lleva tu guitarra. Oh. Porque vamos generando algo en nuestra mente. Y vamos generando imágenes que van a destruir nuestra realidad con Dios. Y si no lo destruye, lo va a mantener en un estado equivocado. Por eso necesitamos saber hablar. No depende de la cantidad de idiomas. Hay mucha gente que conoce muchos idiomas y habla un montón de idiomas, pero no saben hablar. No saben expresarse. No saben comunicarse correctamente. Hay un problema ahí. Entonces el gran consejo es aprender a usar nuestro lenguaje para que tengamos mejores días. Entonces necesariamente tú y yo tenemos que aprender a hablar. ¿Y qué tenemos que hablar entonces? El lenguaje del reino. Si es cosa que nos escuchemos hablar aquí mismo. ¿Eh? Yo realmente paso por el pasillo y escucho hablar a la gente. Yo digo, pero ¿por qué habla así? Si no es lo que Dios dice de ella. No es lo que Dios dice de él. ¿Por qué lo expresa de esa forma? No, vuelvo a repetir, yo no voy a desconocer mi realidad. Es que ya se le anunció que tiene cáncer. Y entonces usted todo el día anda diciendo que tengo cáncer. O al revés. Usted dice, no tengo cáncer. No, si tiene. Si no se engañe, tiene.
Lo que usted está colocando su confianza en la palabra de Dios, que es diferente. No estamos diciendo desconozca su realidad, viva como que no existe. No, 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 por favor. Pero declare la palabra de Dios. Por sus llagas, yo fui sano. Las llagas de Jesucristo me sanaron. Sí, tengo cáncer. El médico dijo que tengo. Los exámenes dicen que tengo. Pero Jesucristo dice que me ha sanado del cáncer. Y yo declaro la palabra. ¿Te das cuenta? Aprender a hablar el lenguaje del reino y no el lenguaje nuestro o el lenguaje que quiere imperar en el sistema. Tenemos que ir aprendiendo. Ahora, veamos, mire Santiago del capítulo 3. Este es más largo, lo vamos a leer completo. Al 12. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre... Perdón, estoy leyendo mal. El 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Mire lo que dice. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Mira lo que está diciendo Santiago. Inflama la rueda de la creación por las palabras. ¿Cómo vamos afectando las generaciones? De generación en generación vamos hablando cosas que no debemos hablar y estamos afectando las demás generaciones. Es tremendo. Dice, ¿dónde me quedé? En el 7. ¿Ya? Entonces, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Oye, dice ningún hombre. Parece medio enfático este hombre. Está declarando como que no hay posibilidad alguna de poder refrenar nuestra lengua. Y dice que es un veneno mortal. O sea, cuando leemos estas palabras, nos damos cuenta cuán importante es que aprendamos a hablar, que aprendamos a expresarnos. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No, ¿no es cierto? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La palabra me está diciendo que es imposible domar nuestra lengua. Entonces, ¿cómo puede el pastor estar pidiendo que aprendamos a hablar? ¿Cómo podemos aprender a hablar si el mismo Dios nos está diciendo por medio del Espíritu que nosotros no podemos domar nuestra lengua y que esta lengua hace fácilmente incendiar un bosque entero? Tenemos entonces que preguntarnos, ¿es la lengua realmente la que debemos cambiar? ¿Es la lengua la que tenemos que cambiar? Yo creo que no, porque no puedo cambiar esta lengua. No la puedo cambiar. ¿Te das cuenta? Pero la pregunta es que la lengua no habla por sí sola. ¿Qué dice la palabra en Mateo 12:34? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, no enfaticemos en la lengua,
más que en el corazón. Lo que tenemos que cambiar es la fuente de donde la lengua se nutre para hablar, que es el corazón. Si no cambiamos el corazón, y estoy hablando de pensamientos, el corazón, no es el corazón el músculo, o si no tendrías que hacerte un trasplante, pero no es eso. Estoy hablando de los pensamientos. Mi boca está condicionada a hablar lo que tengo como pensamientos. Entonces, ¿qué debo cambiar? Es la fuente. Nosotros no puedo hablar eso. No te preocupes. Deja que la lengua hable. Pero si tu corazón está limpio. De la abundancia del corazón habla la boca. Vuelvo a repetir, sería bueno que nos grabáramos de todo lo que hablamos en el día y nos vamos a dar cuenta de qué abunda en nuestro corazón. ¿Qué palabras son las que están en nuestro corazón? Tenemos que saber aprender a hablar. Pero para yo aprender a hablar, tengo que saber aprender a llenar mi corazón con algo cierto, con algo verdadero. No puedo estar declarando miseria si Dios me ha llamado a prosperidad. Y digo prosperidad integralmente, como lo hemos expresado siempre. No puedo estar hablando enfermedad si Dios me está hablando sanidad. No puedo estar hablando de malas noticias si la palabra me dice que nosotros no somos los que esperamos malas noticias, sino que al contrario, somos de los que esperamos buenas noticias. Entonces, la preocupación no es tanto en la lengua, sino que en el corazón. Porque debemos preocuparnos de nuestra fuente, de donde estamos nutriendo y alimentando nuestra lengua para poder hablar. Por eso es que está diciendo ahí que nosotros tenemos que procurar de hablar correctamente, pero depende de lo que está sembrado en nuestro corazón. Por lo tanto, la lengua hablará solo lo que está en el corazón. ¿Puede cambiar la lengua? De ninguna manera. La lengua solo va a ser un instrumento, va a ser un elemento, va a ser lo que el corazón use para expresar las palabras que están en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros normalmente, no sé si todos nosotros, pero la gran mayoría, venimos de familias difíciles, complicadas, donde pasamos muchas situaciones adversas. Muchos de nosotros venimos de mucha pobreza. Y entonces cuando vamos desarrollando nuestra vida, vamos conformando, como les decía, una cultura en nosotros, a través de la experiencia, a través del hablar, a través del oír, a través del ver. Vamos creando una estructura en nuestras vidas, una ideología. Yo tenía una mentalidad cuando eras más joven, eso hace poco. Yo tenía una mentalidad, yo siempre añoraba casarme, tener una esposa, tener hijos, y para mí se me acabó soñar con eso. Para mí eso era lo máximo que yo podía optar, porque a mí me enseñaron que por mi condición económica, por mi realidad social, yo no podía optar a una profesión, yo no podía optar a una realidad mayor. Entonces yo hablaba lo mismo que me enseñaron a mí. Entonces mi lengua se llenaba y hablaba de lo que me habían sembrado en mi corazón y de lo que yo también sembré en mi vida. Entonces yo lo único que optaba era lo máximo, es poder casarme. Yo quería salir de cuarto, yo quería lo único salir de cuarto porque era como lo máximo, lo más grande que yo creía que podía optar. ¿Por qué? Porque las palabras te van atomizando o te van proyectando. Por eso yo les digo siempre, cuidado con quienes hablan, cuidado con quienes se juntan, cuidado con las palabras que te están diciendo. Porque mira, puede tener muy buena intención el hermanito X. Pero si te dejó reflexionando ciertas palabras negativas, es porque hay una mala intención en eso. Porque te dejó dando vuelta a algo en tu corazón que no lo tenías. Y no que Él vino a despertarte, sino que Él vino como la serpiente, hablándole al oído a la mujer. Así que Dios dijo que no tocaras ninguna, que no comías de ningún árbol. Era una mentira, porque dijo, de todo árbol puedes comer, menos de ese. ¿Ves cómo las palabras van generando una situación en tu corazón? Entonces yo decía, no, yo no puedo optar a más. Y así viví mi vida. Encontré a esta preciosa mujer. Más bien ella me encontró a mí. O nos encontramos en el camino. Nos encontramos en el camino. Nos casamos. Y yo estaba logrando lo que yo soñaba. Tenía a mi esposa.
a corta fecha ya teníamos 3 cabros chicos porque había que poblar la tierra. Y yo decía, esto es suficiente. Yo con esto soy feliz. Vivía al 3 y al 4 con mis recursos económicos. Nos faltaba siempre para comer. Entonces, Santa Suegra y Santa Madre, que en algún momento nos ayudaban para poder mantenernos en el mes. Pero un día, el Señor sale a mi encuentro y comenzó a hablar palabras que yo nunca había escuchado. Me empezó a decir, Francisco, tú puedes. No, siempre me dijeron que yo no podía. No, tú puedes. No, si no puedo, Señor, porque yo vengo de una familia pobre, no tengo estudio, entonces yo no puedo. No puedes, ahora estás conmigo. Amén. Y comenzó a hablar palabras que me proyectaron. Y entonces comencé como a hincharme, pero no así de orgullo, sino que hincharme, darme fuerza. Y comencé a desafiarme. Yo soy una persona, ustedes me conocen, yo soy bastante lento para reaccionar. Pero en ese instante algo comenzó a producir en mi corazón y comencé a desafiarme. Y eso logró entonces que yo pudiera terminar una carrera. Y eso logró, y la terminé con un 6 y tanto. Fue la tercera nota mejor de la carrera. Eso jamás lo hice en la media. En la media a rajuniones con el 4 y el 5. Pero acá era diferente, ¿por qué? Porque alguien sembró en mi corazón una palabra diferente. Entonces comencé a hablar de la abundancia de mi corazón, que eran palabras de proyección. Dios me miraba y yo me miraba al espejo y decía, ¿verdad que ese eres tú? Y yo decía, sí, ese eres, me decía el Señor. No, ¿verdad? Si yo estoy contigo ahora, pero podré hacerlo. Pero yo no tengo mucha personalidad. Yo soy medio tímido. Ustedes notan que yo soy medio tímido. Pero yo le decía así, yo era tímido. Me gustaba mucho el teatro, no pude estudiar teatro, pero yo era tímido. Entonces yo decía, Señor, sí, y Él me empezó a provocar. ¿Pero cómo? Con palabras. Yo leía la Biblia y yo decía, esta palabra me la está diciendo a mí. Mi esposa me colocaba algunos mensajes cuando me iba a trabajar. De repente tenía que caminar desde mi casa ahí en Lo Prado, en la estación Lo Prado, caminaba hasta la estación central, caminando porque no me alcanzaba para la micro. Entonces decía, bueno, hay que responder aquí, pues hay que ser diligente. Y salía caminando muy temprano y ella me colocaba unos versículos en la mesa y yo me iba leyéndolo y aprendiéndolo porque eso me inspiraba. Yo decía, no importa, hoy día estoy caminando, mañana en un carro voy a andar. Dicho y hecho, Dios comenzó a abrir puertas. ¿Pero por qué? No cambié mi lengua. No la cambié. Lo que comenzó a cambiar en mi vida fue mi corazón, mis pensamientos. Darme cuenta que puedo hacer más, aunque la sociedad me estaba atomizando. La sociedad me tenía sujeta a una realidad porque no quería que yo saliera adelante. Pero Dios quiere que todos nosotros podamos salir adelante. No tienes por qué seguir los pasos de tus generaciones pasadas. No tienes por qué seguir tus pasos de aquellos que están detrás tuyo. Tú estás proyectado para vivir una abundancia mejor que ellos. Porque Dios te ha tomado como saeta en sus manos y te lanza para ser una mejor persona. Pero tiene que cambiar tu corazón para que cambie tu hablar. Y tu hablar será distinto entonces. Y habrá un cambio de actitud en nuestras vidas. Y vamos a proyectarnos de una manera diferente. El Salmo 116:10 dice lo siguiente, que tiene y alude Pablo en el versículo que leímos al principio. Creí, por tanto hablé, dice. Y es interesante que usted pudiera estudiar ese salmo y se daría cuenta de la realidad del salmista, lo que él estaba viviendo. Él estaba viviendo momentos bien inhóspitos, bien difíciles. Habían aflicciones tremendas en su corazón. Por eso es que él elevó un clamor a Dios. Pero él dice que Dios le respondió. A pesar de las dificultades que él estaba viviendo, él dice, creí, por lo cual hablé. ¿Qué quiere decir? Que a él no lo movió las circunstancias, sino que de la abundancia del corazón comenzó a hablar su boca. Y lo que tenía en su corazón eran las promesas de Dios. Tú tienes las promesas de Dios en tu corazón. Comienza a sacarlas. Comienza a declararlas. Comienza a hablar. Porque de todo lo que tú hablas es lo que tú estás creyendo.
Por eso yo digo, dime qué estás hablando y te voy a decir lo que estás creyendo. Porque de repente, al escuchar a algunas personas, me da la impresión que no están creyendo en Dios. Por lo que hablan, por lo que están diciendo, pareciera que no están creyendo. Porque su corazón está lleno de odiosidades, lleno de disensiones, lleno de un montón de cosas en su corazón. Entonces cuando tú le escuchas hablar, hay resentimiento, hay rabia, hay enojo. Y eso es lo que hablan. Y eso no es lo que Dios quiere que hablemos. Y uno puede entender lo que esté así el corazón. Porque nos llenamos de las experiencias pasadas, como les dije. Y de repente nos sentimos medios truncados, medios detenidos, porque no podemos alcanzar tal o cual cosa. Y entonces comienza a llenarse nuestro corazón de mucha amargura, de mucho negativismo. Y las palabras que sacamos son palabras realmente que no expresan la alabanza y la gloria a Dios. Por eso es que yo les decía en el Congreso que esto de dar gloria a Dios no está manifestando dar gloria a Dios. Lo que da gloria a Dios es la forma en que tú hablas. Lo que trae gloria a Dios son los frutos, no las palabras. Porque tus palabras van a generar una actitud, un cambio. Hoy día somos llamados a eso, a que cambiemos nuestra manera de hablar. Ah, pastores, que somos poquititos, mejor no vamos a ser. Pero ¿por qué habla así? Si Dios no depende de números. Dios se sujeta a la fe. Si es que se puede expresar de esa manera. Dios se sujeta a la fe. Dios no puede resistir un corazón lleno de fe. Cuando tú comienzas a caminar y a hablar con fe, Dios viene inmediatamente a obrar. Y una expresión muy humana, que Dios venga porque Dios está. ¿Me entienden? Entonces tenemos que comenzar a cambiar, a darle vuelta, a que realmente nuestro corazón empiece a llenarse de la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo ocupamos para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo ocupamos para orar? ¿Cuánto tiempo ocupamos para transmitir lo que hemos recibido de Dios a otros? Eso es lo que está alimentando nuestro corazón y eso es lo que nuestra lengua va a comenzar a hablar. La pregunta es, ¿qué abunda en tu corazón? Porque la palabra en Romanos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces una cosa es que lo creas en tu corazón, pero también otra cosa es que lo declares con tu boca. Las promesas de Dios se declaran. No se meditan solamente. Hay algunos que meditan la promesa. Y está bien meditar. Pero después de la meditación, lo que tienes que hacer es hablar la promesa. ¿Qué es lo que Dios te prometió? Usted conoce las promesas de Dios sobre su corazón, sobre su vida. Comienza a declararlas. Llénese de esas promesas. Aunque la realidad momentánea todavía no ha pasado nada. No importa. Siga llenándose de esas promesas. Porque Dios un día lo va a hacer. Porque Él mismo dijo que la palabra que sale de su boca no va a volver a Él vacía. Va a hacer lo que Él quiere que se haga y va a prosperar en ello. Va a ser utilidad, va a ser de mucha utilidad sobre tu vida. Tendrá éxito, alcanzará lo que Él quiere. Preocupémonos entonces de lo que estamos hablando. Por ejemplo, entendemos entonces que yo no voy a cambiar mi lengua. Voy a cambiar lo que está aquí adentro. Esto voy a cambiar. O lo que está aquí. Usted saque el rencor de su corazón y no va a tener ni hablar más rencor sobre otra persona. Pero saque el rencor. Saque el rencor. Si usted habla con rencor, es porque su corazón está lleno de rencor. Líbrese de ese rencor. Recién el pastor estaba hablando de hay 4 tipos de perdón. Bueno, eso es lo que usted tiene que ir generando y el último es perdonarse a sí mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted tiene envidia, quite la envidia de su corazón y entonces podrá hablar sin envidia. Si ve que otro prospera, si ve que otro es honrado, si ve que otro es bendecido, usted va a dar gloria a Dios por él, porque la palabra dice, gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran, consideremos a los demás superiores a nosotros.
Reconozcamos la gracia de cada uno. Entonces, usted tiene que cambiar lo que está en su corazón, porque sus palabras van a hablar veneno. Tiene que sacar la envidia. Y entonces cada vez que alguien prospere, cada vez que alguien avance, cada vez que alguien es honrado, usted se va a sentir feliz y usted va a estar con él y usted lo va a bendecir y usted lo va a honrar más. Pero cuando hay envidia, ¿y por qué yo no? Es lo que Dios dice. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una desconfianza de Dios. Porque de repente no creemos que Dios va a cumplir las promesas que Él las declaró en nosotros. ¿Se da cuenta? Él no las va a cumplir y entonces queremos nosotros de alguna manera ayudar a Dios para que se haga. Ayudar a Dios para que se promueva lo que Él está haciendo. Entonces, ahora, usted empiece a amar a la gente y jamás va a ir a difamarlas. Cuando usted comienza a amar a la gente, usted no va a difamarla. Usted no va a hablar mal de la gente, porque usted la está amando. Pero muchas veces dentro del pueblo del Señor se habla mal de otro. ¿Por qué? Porque no está amando. Porque el amor todo lo espera, todo lo puede, todo lo soporta. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Es mi corazón. Si yo cambio mi corazón, mi hablar será distinto. Usted comienza a cambiar lo que hay en el corazón y solita la boca va a comenzar a hablar algo bueno. Tratamos de dominar la lengua, siendo que la lengua lo domina todo. Lo que tenemos que hacer es cambiar la fuente para que la lengua se sujete a lo que está en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos nosotros pretender bendecir si no tenemos en nuestro corazón palabras de bendición. El Señor dijo: bendigan a los que los maldicen, amen a los que lo aborrecen, perdonen a los que le han hecho daño. Eso es el hablar del cristiano. Creo que es importante que tú y yo podamos entender que nuestro hablar está sujeto a nuestros pensamientos, que nuestro hablar está sujeto a lo que llenamos nuestro corazón. Y tú y yo tenemos al mayor dador de la vida sobre nosotros para que aprendamos a hablar correctamente. Su hermano no es su competencia, su vecino no es su competencia. Usted mismo tiene que competir con usted mismo. Porque el que le puede derrotar sinceramente es usted mismo a través de la forma en que usted está hablando. No se compare a nadie más que a usted delante del Señor. Y vea cuánto ha avanzado en usted mismo y no se compare con otros, porque eso va a producir un hablar equivocado. Comienza a llenar su corazón de las palabras sabias del Señor, para que su hablar sea un hablar sazonado, como diría un peruano. Bien sazonado. ¿Ah? Para que tenga gusto su hablar. Para que cuando la gente lo oiga, ay, yo quiero estar con él porque habla y me inspira. Pero de repente nos juntamos con gente que nos hunde. No se junte con esa gente, porque le está haciendo daño. Busque gente que le inspire, que le provoque, que lo levante, que lo cambie, que transforme su corazón. Dime qué hablas y te diré qué crees. Dime qué hablas y te voy a decir qué es lo que estás creyendo. Pero el salmista y Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. No habló ninguna palabra que no haya creído antes. Toda palabra que hablamos, en algún momento la creímos, ya sea mala o buena esa palabra. Pero la idea es: yo quiero tener días buenos. Tengo que cambiar mi forma de hablar. Y para ello tengo que sembrar una semilla buena en mi corazón. Y esa semilla es la palabra de Dios. Aleluya.
¿Cuánto entendimos la palabra? ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar? ¿Cuánto estamos dispuestos a llenar nuestro corazón de lo que corresponde? Saquemos la amargura, saquemos el rencor, saquemos las odiosidades, las divisiones. Miremos al otro. Este es mejor, me gusta este. Eres bueno. Dios está haciendo grandes cosas contigo. Dios te está proyectando. Y Él te va a decir, no es. Si es así, créelo. Porque Dios así lo ha dicho. Dios dice que con nosotros hará grandes proezas. Y yo lo creo. Yo tengo un CD en el auto que ha dado 10.000 vueltas ya, que lo tengo más de un año y no lo saco. Y hay una canción que dice, en Dios haremos proezas. Y cuando empieza a tocarla, yo digo, Señor, me paro, digo, Señor, yo voy a hacer proezas en ti. Yo voy a hacer proezas. No porque yo soy Francisco, sino que porque tú estás conmigo. Amén. Y yo voy a declarar esa palabra. Amén. Y me miro en la mañana al espejo y le digo, Francisco, hoy día vas a hacer proezas. Amén. Y voy caminando y le digo, Señor, hoy día voy a hacer proezas. Amén. Y pareciera que mientras más digo, parece que se levanta más oposición. Entonces le miro, eres una sombra. Nada más que una sombra. Ya el sol de justicia aparece y esa sombra desaparece. Amén. En Él haremos proezas. Pongámonos en pie, queridos. Pongámonos en pie. Aleluya. Aleluya. Al fondo le van a esperar los botes y los salvavidas y los chalecos para que salgan y sigan la ruta del agua. Pero mire, hermano, dese por bendecido. Usted llegó acá. Los dos hermanos le van a preguntar a usted qué hablaron. Usted diga, no sé. No, usted exprésele las bendiciones del Señor. Llámele. Dígale. Claro, compre el CD después o métase a la página a escuchar la predicación. No. Dígale. ¿Sabe qué? El Señor nos está enseñando a hablar. Y yo que pensaba que sabía hablar. No, sabemos pronunciar palabras, frases, pero no sabemos hablar. Dios nos está enseñando a hablar. ¿Amén? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual promueve nuestros corazones, el cual comienza a despertar nuestras vidas. Gracias porque estamos sumergidos en una realidad nueva, potente, diferente. Y queremos, Señor, mantenernos bajo esa cultura de reino para producir, Señor, el impacto y la influencia que la iglesia debe tener en medio de la sociedad. Pero permítenos ser influenciados nosotros por tu palabra primero. Permítenos ser afectados nosotros por tu palabra, Señor, para que podamos afectar a otros. Yo te doy gracias porque me enseñas a hablar, me enseñas a comunicarme a través de tu palabra. Permite que mi corazón, Señor, sea guardado, que no se llene de amargura, de odiosidades, de rencores, de envidias. No, al contrario, Señor, que pueda mirar a mi hermano mejor que yo, que pueda apreciarlo, que pueda ver las bendiciones de Dios sobre la vida de ellos. Que mi lenguaje sea un lenguaje de bendición, aún hasta para aquel que trata de maldecir mi vida, Señor. Yo pueda ser una bendición para él. Enséñame a amar a mis enemigos, Señor. Enséñame a amar a aquellos que tratan de hacer mal, porque es la única manera que podamos marcar la diferencia entre el que cree y el que no cree, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, en gran manera, Padre. Guárdalos. Que esta semana podamos procurar hablar correctamente. Que esta semana podamos meditar antes de hablar. Como tú dijiste, Señor, que seamos tardos para hablar y pronto para oír, Señor. Por eso es que tú nos creaste 2 oídos, Señor, y una sola boca, para poder oír más y hablar menos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, te bendecimos, te honramos. Yo ruego que esta semana mis hermanos sean hallados 10 veces mejores que el resto, Señor. Sean hallados 10 veces mejores que el resto, en el nombre de Jesús. Porque el mismo Dios está abundando en nuestros corazones.
el mismo Dios está generando en nosotros algo tremendo. Gracias porque en ti todo lo podemos y lo vamos a lograr, Señor, porque solo en Dios el creyente puede hacer proezas. Solo en Dios. Aleluya. Levante sus manos y empieza a juntarlas y denle un fuerte aplauso al Señor.